Arrancamos. Este cuarto seminario de Incubab, bueno, por si alguno es la primera vez que se conecta, estamos presentes acá del equipo de organización de Incubab, la Comisión de Filmaciones de Santa Fe, con su coordinadora Ariadna, Pablo Lamberto, que es el director, perdón, de Producciones Culturales, atrás ahí en la técnica de todo Juli Ponte, que nos está ayudando. Y hoy contamos con la presencia de Ana Taleb, que va a estar a cargo de este cuarto seminario, que se titula Plan de vuelo, cómo pilotear una producción independiente sin aterrizar de emergencia. Estamos todos acá esperando a ver las ideas de Ana. Yo la voy a presentar. Ana es productora de cine, especializada en producción ejecutiva de documentales y cortometrajes. Es graduada de la EPCTV y en formación en gestión cultural de la UNR. Ana cofundó Sin Espuma en el 2017 y fue parte de la película Argentina 1985 como responsable de producción en Rosario. En su filmografía se destacan Hijas del Maíz, que hace muy poquito estrenó en el Cine Gaumont. Ana, si querés, después contanos algo de eso. Y acordate, dame un beso al despertar de Estefanía Clotti, que fue selección Bafisi también. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, le doy la palabra a Ana. Si mientras ella hace su presentación quieren hacer alguna pregunta y prefieren escribirla, yo la puedo leer después o en el medio, vamos viendo. Y si no, como siempre, al final abrimos el espacio de intercambio. Así que bueno, Ana, un gusto que estés acá con nosotros y arrancamos nomás. Bueno, hola a todos y todas. Hay algunas caras conocidas. Gracias por sumarse. Gracias a Lu, bueno, por toda la presentación, a la Comisión de Filmaciones por la invitación para dar este seminario abierto. Me parece que está buenísimo, que está buenísimo también los módulos que armaron, digamos, difícil me quedó a mí la de dialogar con Juan Pablo Buscarini, con toda su trayectoria y experiencia y años de producción. Pero bueno, ahí salió el nombre de este seminario, como también un poco poniéndole un poco de humor a la cosa y también surge de una idea a partir de haber trabajado y de haberme formado, digamos, de algún modo en los concursos Raimundo Gleiser de desarrollo de proyectos del Inca con un productor que se llama Javier Leós, que también, bueno, trabaja más como director de producción quizás, pero el último productor de Leonardo Fabio, de Aniceto, que él hablaba o llevaba siempre adelante esta metáfora, ¿no? De que llevar adelante una producción cuando uno es independiente, cuando no es que tenés detrás o que estás asociado o que te están poniendo muchísimo dinero o gran parte del porcentaje de tu presupuesto a una plataforma internacional, como sería hoy en el contexto actual, eh, es como llevar un avión en vuelo y tenés que estar atento a un montón de detalles o cuestiones importantes para que no aterrizar de emergencia o que no se estrelle el avión, digamos, y que llevándolas de la analogía que quizás tengan más que ver con el vuelo, de esta metáfora al audiovisual, tendrían que ver con, bueno, poder terminar el rodaje, hacer la postproducción, que la película no quede guardada en un cajón cuando se termina, que se puedan conseguir pantallas. Y bueno, y también invitarles de algunos y algunas que están conectadas, conozco más su recorrido, de otros no, de que puedan abrir el micrófono, que esto también se pueda armar como un espacio de conversación o de consultas. De hecho, para mí mejor también si quieren interrumpir y demás, no se sientan, porque bueno, me parece que muchos han transitado por distintas instancias, que están aquí, han transitado por instancias de producción independiente, entonces me parece que es enriquecedor poder tener ahí un intercambio. Bueno, voy a presentar pantalla. Díganme si se ve bien cualquier cosa o no. Ahí están viendo.
Ah, mirá, ¿se ve ahí o no? ¿Sí? Sí, Anita se ve. Sí. Gracias. Bueno, y ahora tiene que verse en pantalla más o menos completa. Sí. Bien, bueno. Em, bueno, como les repito, interrumpan, sientan eso, lo que quieran. Bueno, ¿cómo pilotear una producción independiente sin aterrizar de emergencia? Ahí vamos. Bueno, creo que para ahora tengo el mismo problema. Estoy admitiendo gente yo también, ¿está bien? ¿O lo admiten ustedes desde... De eso no te preocupes que los admitimos nosotros. Bárbaro, porque me estaban apareciendo ahí arriba. Bueno, esta pregunta para iniciar, Ahí un está. poco es lo que yo me propuse con este seminario, y me fue bastante complejo también armarlo en este momento, porque como, bueno, con esta situación que muchos sabrán, ¿no? Del Inca muy paralizado, con sus ventanillas continuas a a la financiación cerrada, digamos, es como que un momento donde, bueno, está muy complejo para la cultura en general y para el audiovisual en particular, dado, bueno, lo complejo que es y lo que quedaba de la charla anterior que tuvieron en el módulo con Juan Pablo, de, bueno, los presupuestos que ya directamente también, además para pensarlos en escala global y en general, también es más fácil a veces pensarlos en dólares que en pesos, que hoy hablamos de millones y a veces se vuelven números enormes o impronunciables, digamos, si hablamos de desembolsos más grandes. Entonces, bueno, y en esa clave, eso, hacerse la pregunta de cómo producir una película cuando el presupuesto es más una idea que una realidad. ¿No? De eso, como bueno, empezamos a pensar y a tener diálogo con eh, bueno, o por lo menos intento hablar vuelvo a de mi experiencia, que más que nada en estos 10 años o más de haciendo producción ejecutiva y desarrollo de proyectos, es a donde me he enfocado, ¿no? En documentales y cortometrajes que han sido tanto de ficción como documental. Entonces, bueno, hacer como un repaso o una instancia de reflexión por distintas herramientas para enfrentar este desafío o que por lo menos, no sé, también por ahí estaría bueno que si quieren ir poniendo en el chat o alguien lo levanta, como cuáles, digo, hay gente que no conozco, si trabajan como productores o si han tenido más experiencia como realizadores integrales, por ejemplo, y les gusta la dirección, pero no les ha quedado otra que tomar el timón ahí también en la parte de producción, porque o no pudieron ponerse de acuerdo con productores para trabajar, o bueno, ¿cómo fue? Me parece que eso también puede ser interesante para que lo pensemos. Entonces eso, hacer ese repaso y ese intercambio sobre herramientas concretas. Ay, me falló esto, volvamos. Em, para enfrentar el desafío de planificar, gestionar y ejecutar, llevar adelante un proyecto audiovisual en condiciones ajustadas y a su vez en ese camino intentando no perder la visión ni la calidad, ¿no? Me parece que también en la charla de Juan Pablo él resaltaba mucho esto de que eso, que bajar el precio no baje la calidad, algo, o sea, como el gran dilema y muy complejo también de llevar adelante. Y una invitación, por supuesto, a pensar la producción, el área de producción en general, digamos, pensándola también desde la ejecutiva hasta la producción de campo, como parte fundamental del proceso creativo. Entonces, ahora van a tener que hablar, aunque quieran o no, eh, pero tomaba esta pregunta que se la llevo a mis alumnos también en la escuela de cine, esto de cine para qué, por qué hacen cine, por qué estudian cine, es como algo que... Y eso, voy a hablar de cine porque si bien podemos hablar en el campo audiovisual, digo así como Juan Pablo habló de la serie de ficción, que me parece alucinante, yo me siento también más cómoda hablando desde ese lugar, desde el cine, y entendiendo también que eso, ¿no? Yo siempre traigo a colación a un docente que cuando tuvo oportunidad de estar en el Festival de Viña del Mar, que fui por un encuentro Feisal de escuelas de cine en 2009, y había un docente mexicano que hablaba, también decía esto como, bueno, que la película dure lo que tenga que durar.
como intentar de romper también con esas cosas que nos establecen muchas veces los mercados, o sí, o para que conseguir financiación para poder hacerla, para que ese presupuesto sea menos flaco. Entonces, no sé, películas que como cortos funcionan buenísimo, como largos no funcionan, no sé. Se me ocurren casos, ¿no? Muy pocos pueden ser, o más a nivel latinoamericano, pero de eso, que a nivel cortometraje había ganado un montón de festivales, estaba buenísima, y que después se llevara adelante una inversión para hacer un largometraje que no tenía ni lograba la misma cantidad de audiencia, taquilla, recupero y demás. Pero bueno, siempre me acuerdo de esa frase, y ya hace mucho tiempo, 2009, de que la película dure lo que tenga que durar. Si es corta, si es medio, bueno, el formato más también complejo, o sea, ahora con la cuestión de plataformas y series, ahí podemos también hacer otro debate, o que sea largometraje. Así que eso, les invito a que pongan en el chat o que abran micrófono y que algunos se animen a decir que es cine para qué hacen cine. Yo no puedo ver el chat acá, creo, como puso pantalla. ¿Vos, Lu, lo estás viendo? Yo te lo leo si ponen algo, pero Bien. todavía nadie se anima a romper el hielo, sino que hablen directamente. Bueno. Prr, 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 prr. Bueno, a lo Mientras mejor lo quieren contá vos, ¿por qué pensar. estudiaste cine, Ana? ¿Eh? Mientras Por- contá vos, ¿por qué estudiaste cine? Y no lo sé, no, mentira. Hay cuestiones medio circunstanciales. Después yo creo que a mí me atraviesa como una pasión muy demasiado grande, porque he invertido más de lo que le digo, no, el plan de negocios a mí no me estaría funcionando. Podría ser ese un buen resumen, y realmente, o sea, hago cine en clave de pensar un cine transformador, que deje, por eso siento que me fui más hacia el documental, de poder llevar a la pantalla, como por ahí es el caso de Hijas del Maíz, que como bien decía Lu, estuvimos una semana en el Cine Común, y ahora estamos terminando de acordar fechas para otras salas en Argentina, y en el momento en que también nos encontramos en una crisis, ¿no? De que para mí esto qué está pasando con la distribución hoy, con las plataformas, cómo cambió eso, ¿no? Esta crisis que se viene teniendo, que nunca más, posterior a la pandemia, se recuperaron los números de la cantidad de espectadores que iban a las salas, ¿no? De una sala clásica como el Gomón, que se pasaban antes muchos documentales, y que si bien podía estar el debate de cuánto público se llevaba o no, pasó a ser una sala donde se está viendo mucha programación internacional también, y eso está quitando lugar para las películas que hacemos nosotros, digamos, que se hacen, digamos, desde una cuestión más independiente, haciendo un plan de financiación con diversos financiamientos públicos a través de una ley de cine, como es el Inca, o fondos regionales, y con mucho aporte también de los productores o del equipo que se conforma a producción, de los mismos realizadores o directores o directoras. Eh, y que el privado entra como más para lo que es el documental, ¿no? Como muy poco, o si es un documental más se tiene que, o sea, se tiene que ampliar el público para el que se tiene que pensar. Pero bueno, a mí me gusta pensar el cine en esa clave, en clave de derechos, en clave de que sea un cine transformador, y que se puedan contar historias como las de estas mujeres en Hijas del Maíz, de una partera y una educadora popular que trabajan con mujeres en el sur de México, en la punta del lugar, para que tengan una vida por lo menos con menos violencia y mejor. Entonces, eso es a mí lo que me motivó. Además, muchos años me llevó trabajar en esa película como productora hasta que pueda llegar al estreno, y con mucho recorrido internacional, y con la posibilidad también de poder hacer, o sea, no hay que ser un gigante, por así decirlo, para lograr una coproducción internacional, digamos, ¿no?
Nosotros Hijas del Maíz es una coproducción con México que a través de asociarnos con una productora mexicana obtuvimos los fondos de el IMCINE, que es el Instituto de Cinematografía Mexicano, homólogo a lo que es el INCA acá en Argentina. Bueno, un poco por ahí. No sé si alguien puso algo en el chat, Lu, no, están todos, a lo mejor salga después la idea, o no lo quieran decir, o a lo mejor entraron en crisis y no quieren hacer cine ahora. En fin, sigamos. Bueno, ¿y qué es producir en audiovisual? Digamos, esta es una definición que yo llevo a los estudiantes de la Escuela de Cine acá de Rosario y que lo trabajo y que me parece como que está bien ponerlo, como dejar un concepto y al cual también lo abro a que se le pueda agregar cosas o que me puedan decir, para mí no es esto, no lo tengamos, o sea, como me parece que estás refiriendo a otra cosa, pero eso, para mí es importante pensarlo como un proceso de creación para que una idea se convierta en un contenido audiovisual, ¿no? Por eso de esto que decía, los distintos metrajes que se pueden considerar. Y para ello va a ser necesario diseñar, organizar y sobre todo asegurar todos los elementos necesarios. Esto va a estar atravesado y va a implicar lo económico, lo legal, que es otra cosa también súper importante, digamos, a tener en cuenta, como se me viene a la cabeza, los contratos, las autorizaciones, usos y cesión de imagen, porque los proyectos más cuando lo hacemos a raíz independientemente, toma mucho tiempo. Entonces, después se termina usando algo a lo mejor en montaje que se grabó en una instancia inicial del proyecto cuando se estaba en desarrollo y se perdió la sesión de imagen, se perdió y esos documentos después son claves para poder ser tomados en serio por eso, se quisiera negociar con alguna plataforma regional, inclusión o lo que fuere, es muy importante tener asegurado y organizado todo lo que es la documentación relativa al proyecto, desde el minuto 1 hasta que se estrena. Y después también. Entonces, decíamos que esto va a implicar lo económico, lo legal, lo técnico y lo humano. Y que es importante asegurarse que los miembros del equipo, el reparto, ¿no? El elenco, actores y demás, y el público también, no corran riesgo durante las distintas etapas que conlleva el proceso. Bueno, hasta ahí. Seguimos, no sé cómo vamos. Vos, Lu, andame diciendo también y abierto así ahí, porque el chat no me Sí, aparece sí, acá. sí. Vos quédate tranqui que yo te aviso cualquier cosa. Seguí nomás. Vamos, Mm, bárbaro. bien. Bien. Y después, otro material que a mí, bueno, que para mí es clave, sobre todo haciendo esto, cine independiente, digámosle, porque también quiero retomar otra cosa que pensaba armando el seminario. Mi primera experiencia como productora ejecutiva fue una serie de ficción. Rápidamente, y después de hacer la serie con todos los problemas que tuve, dije, yo series no es lo mío. Así como muy en claro, que también puede ser otro ejercicio importante para que se puedan hacer, saber qué quieren producir y qué no. O sea, esa serie que hicimos en 2014 fue una gran escuela, aprendí muchísimo, de muchos errores, pero también me di cuenta que no era mi interés ni mi deseo producir ese tipo de contenidos. No quiere decir, porque yo también trabajo como técnica, como jefa de producción en publicidad, por ejemplo, que son espacios donde he aprendido mucho, porque también uno tiene la posibilidad de contar y trabajar con otros presupuestos. O he trabajado como jefa de producción en publicidades que digo, tengo con este presupuesto hago 2 documentales o hago un documental como uno quisiera y poniendo, no sé, los distintos deseos, no sé, poder tener 2 montajistas distintos y que trabajen en conjunto, que era una idea que venía pensando hace unos días para un proyecto que estoy trabajando. Me gustaría que pueda estar y pero obviamente que en mi presupuesto, más en este momento complejo, no está esa posibilidad. Entonces tengo que decidirme por uno u otro. Pero quería traer a colación esta experiencia de, bueno, hice la serie y
hice un viaje a Cuba y pasé por la escuela de San Antonio de los Baños a visitar a un amigo, a conocer, y ahí recuerdo haber tenido charlas con distintos productores, que también es otro espacio, los posibles espacios de reunión y alianzas que podamos generar en cualquier espacio o instancia que vayamos vinculado al audiovisual, sea un mercado, sea un taller, sea un laboratorio, no sé, sea un encuentro de cine, todo es valioso para generar red y para ampliar la agenda de contactos. Son elementos claves para eso, para tenerlos activos, nutridos y que pueden servir desde para pensar una idea que ayude en un desarrollo hasta si el día de mañana voy a ir a una sala, a una función, a presentar una película que hice en Salta y me quedó guardado el contacto de alguien de Salta, invitar a esa persona a que vaya al estreno y o también que lo difunda, porque también pasa eso, o sea, a veces siendo independiente, llegar a la prensa en ciudades más grandes o poder, se hace una tarea muy cuesta arriba. Entonces, incluso como podríamos repetir eslogan medio de moda, de lo viejo funciona, eh, a mí, en este caso con hijas que venimos de haber pasado por el Gomón, realmente fue una de las estrategias que más me funcionó. O sea, el público que fue era gente que había invitado con insistencia, con mensaje, con militancia, se podría decir ahí, y fue a ver la película y escribió nada, como el más, una devolución que es como, bueno, gratificante después de tanto trabajo de lo que había gustado de la película o los que los habías movilizado. Eso para mí, como productora, a veces, bueno, valió la pena, digo, después. No estaría siendo un momento de que, bueno, que uno eh, funcione económicamente o que dé ganancias, sino que, bueno, la ganancia pasa por otro lado. Esto, la idea, lo que me dice en una mesa en Cuba, esta productora me dice, ¿y a vos, Ana, qué te interesa? ¿Ser cabeza de ratón o cola de león? ¿Y qué creen que le contesté? Nadie va a contestar ahora. Están ahí escuchando, pero yo quiero ida y vuelta y nadie quiere. Bueno, no supe qué contestar en ese momento. No terminaba quizás de entender a qué iba y de hecho hoy por hoy creo que a veces en esto, en mi trabajo de jugar como técnica o en estar que en otros espacios voy como cola de león, pero en este ser productora responsable de una producción es como que uno es más cabeza de ratón por ponerlo en ese refrán y en ese dicho popular, en lo que fuera. Bueno, siguiendo con el slide que está ahí en pantalla, el diseño de producción entendido como, no como lo que se llama hoy más industrialmente fuerte a lo que sería la dirección de arte, acompañado fuerte por la jefatura de locaciones para esto que funcione, sino el diseño de producción pensado en clave mientras se está ideando y mientras se está desarrollando. A mí me parece interesante estos gráficos que los trabaja Julio Raffo, también como abogado reconocido del audiovisual y que ha trabajado en un montón de películas, de pensar que hay una idea narrativa, el guión, el tratamiento que tenemos, y una idea de producción que se enlazan en el desarrollo de un proyecto, pero que bueno, que también pueden entrar en distintas contradicciones. Y la idea narrativa la entendemos como eso, como la historia que la película va a contar, y ahí se me quedó idea mal, sería diseño de producción o este plan de producción, es el marco de producción desde el cual se va a poder narrar esta historia. Y también se piensa en esa clave de ese conjunto de elementos que le dan identidad al proyecto, ¿no? En el armado de este texto que se le conoce a veces como el estado actual del proyecto, y que para mí yo le digo, bueno, también no es solo el estado actual, sino es como contar qué estrategia hay, o por lo menos yo los trabajo así, de diseño de producción para llevarlo adelante. Muchas veces incluso también lo que hago es poner un plan A y un plan B, digamos, que me parece otro elemento medio clave, como diciendo y también otra cosa que yo trabajo mucho escribiendo en los planes de producción para presentación a convocatorias y después también cuando ya cuando se consigue la financiación de un proyecto se decide encarar como para llevarlo adelante,
esto, ¿cuál va a ser el plan? Y si esto no se consigue, bueno, está este otro plan. Pero siempre tiene que haber un plan, porque, y a su vez también hay que tener un fuerte considerado de imprevistos o de tener una cobertura si algo falla. Porque, como bien les decía, los procesos son largos, toman tiempo y siempre hay imprevistos. De hecho, puedo hablar de experiencia propia de que hasta en un cortometraje de 5 jornadas, que podría ser lo más chico a nivel producción, bueno, eso, uno corre con situaciones de, al grabar en escenarios reales sobre todo y con menor presupuesto, de tener más riesgo y posibles imprevistos que se deben pagar después. Entonces eso, y esta idea de producción, este diseño de producción también va a esto, a determinar el diseño general, distribución en rubros y los recursos que conforman este presupuesto. Estas dos ideas, o por lo menos a mí como coincido con este autor o de decirlas, son ideas que se retroalimentan. Y así como la historia va a influir en el diseño de producción también va a condicionar cómo se cuenta la historia, ¿no? A mí me parece muy importante que los productores o productoras trabajen en el proceso de desarrollo o yo siento que con los alumnos me pasa o a veces que digo, cuando he sido jurado de algo, no sé, me acordaba de cortos en Jujuy, digamos, a veces era como leer un proyecto y era, bueno, está muy bien de guión, pero después no había una idea clara, no estaba este diseño de producción que me estuvieran contando cómo iban a aprovechar ese premio de 4 millones que se estaba dando. O ahora, entonces eso para mí era como algo que le jugaba muy en contra. Y por ahí se leía otro proyecto que el guión estaba bien, no me interesaba tanto, pero era como entender, bueno, acá atrás había un productor, una productora o un realizador integral devenido en productor que estaba pensando una idea para que este avión no tuviera que aterrizar de emergencia y poder seguir adelante. Bien. Después, otra palabra que para mí es siempre muy importante, o algo que siempre digo, es que lo que nosotros, el diseño de producción, bueno, vamos a leer esta cita que es de Nicolás Batle, un productor que también me enseñó un montón de cosas y que fue el último presidente del Inca antes de la gestión anterior. El diseño de producción implica la coherencia interna de un proyecto entre sus componentes artísticos, financieros y temporales, o sea, la historia, el tiempo y el dinero, ¿no? Poner en diálogo todo eso y ser conscientes de cómo lo podemos ejecutar, ¿no? O poder tener esta conversación. Por ejemplo, yo con o sea, creadores, digámosle, guionistas, directores, directoras que trabajan en instancias de desarrollo, como que siempre es la pregunta, o a veces como, bueno, ¿qué tipo de película querés hacer? O sea, hacerle un montón de preguntas antes de iniciar a trabajar y que realmente piensen, ¿no? ¿Qué tipo de película quieren hacer? ¿A qué audiencia o para qué público es tu película? Es una pregunta que tiene que aparecer en el principio y que tiene que llegar hasta el final, que puede cambiar en el durante, porque yo también otra frase que digo es que si los proyectos no entran en crisis en algún momento durante las instancias de desarrollo, hay algo que no está funcionando bien. O sea, si ese proyecto se está tallereando, como se dice, ¿no? Si está asistiendo a talleres, a laboratorios, desde postular, por supuesto, a convocatorias y que se pueda quedar en un taller, que es algo muy valioso porque también da sello de valor a los proyectos para que se pueda avanzar, como eh, también eso, invertir en algún punto para que se pueda seguir capacitando. Pero bueno, esto, coherencia sobre todo, ¿no? Los presupuestos son presupuestos, sobre todo cuando estamos en esa instancia de búsqueda de fondos, cuando no tenemos una película, entonces saber que, que haya coherencia entre lo que se está planteando en el guión con lo que vamos a armar en la propuesta de producción. Yo tengo una pregunta para Sí, hacerte en base a lo que te voy escuchando. Porque cuando empezaste esta parte,
de diseño de producción, digo, aclaraste al toque qué es lo que qué es lo que no querés producir, ¿no? Y dijiste muy claramente series. Me pregunto, ahora habiendo desglosado estos elementos que forman el diseño de producción, ¿qué te pasó cuando efectivamente laburaste en una serie que te hizo decir, bueno, yo acá no me siento identificada, acá no me siento cómoda? ¿Sentiste que no podía generar esa coherencia, que no sé, o que, viste que a veces pasa que la serie, no sé, pone en un primer plano más los tiempos y el dinero que la historia? Bueno, nada, ¿qué experiencia tuviste que a vos te lleva a decir, bueno, esto yo no, me siento más cómoda acá? ¿Tenés claro eso o lo pensaste así más en clave elementos? Sí, no, me di cuenta que, bueno, fue una súper escuela para mí, pero que quizás pensaba, digo, bueno, quizás una serie documental sí podría, pero no una serie de ficción, que había sido mi experiencia. Entonces, también está bueno saber eso, porque eso, hay diversos tipos de productores y hay como que está bueno tener para mí, una especialidad o algo en lo que profundizar y también ir buscando el propio estilo. Pero bueno, no, lo que me pasa, siento que para hacer producción ejecutiva, pensarme en clave de productor y poder estar tan presente en todo, se me hace muy agobiante el tamaño que lo escuchaba Juan Pablo y digo, bueno, es maravilloso y lo súper admiro y yo podría llegar a trabajar de técnica si tuviera la idea, pero no asumiría como, que tampoco sé si digo, porque es como que lleva mucho tiempo, también incluso hacía como, al principio trabajé de técnica en producción para series de History Channel que vinieron a grabar acá a la ciudad y demás, y también fue como muy desgastante. O sea, siento que algo más pequeño, que esto en la medida ratón, cabeza, me hace poder visualizar mejor el proyecto para trabajar esta coherencia y para poder proponer y con presupuestos más factibles, ¿no? A mí una cuestión que estoy atravesando en este instante es que yo tengo una empresa armada, una SaaS, pero la tengo pasiva, digamos, porque hoy por hoy estoy haciendo más desarrollos que pudiendo salir a tomar el riesgo de despegar el avión en algún punto y sacarlo a vuelo para que se lleve adelante un rodaje y la postproducción y que se pueda terminar la película, pensando en clave como yo hoy pienso la producción y armo los presupuestos pensando desde la instancia de desarrollo hasta la instancia de distribución y estreno. Eh, entonces, bueno, fue como decir, realmente las series a mí me siento que no me cuestan mucho en el tamaño grande o no o sería algo como que para mí corresponde, además eso se puede ver, digamos, un ejercicio también que yo siempre propongo a los estudiantes de la escuela de cine es que cuando miren las películas lean los créditos, que leer los créditos de las películas, los iniciales y los finales, permite entender el nivel de producción o en parte hacer como una breve lectura entre líneas de lo que implicó esa producción, si trabajó con una, con dos unidades de producción, con qué apoyo contó, qué logos aparecen al principio y más o menos tener una breve aproximación a lo que implicó ese plan de financiación y lo que habrá implicado para poder hacerse esa película, o incluso aparecen a veces, vos decís, bueno, es una película que trata sobre algo en Perú y lees en los créditos que grabaron en otro lugar de Latinoamérica, porque quizá funciona mejor así una locación. Pero bueno, eh, como productora independiente me siento más cómoda en eso, en lo que hoy por hoy la ley de cine también nos sigue avalando, que podamos ser personas humanas o físicas, porque que podemos producir, como es un cortometraje o es un documental, con presupuestos más factibles también, ¿no? También hay como ciertas decisiones de decir, bueno, hay que, no quiero estar desarrollando todo el tiempo, ¿no? Hay como una necesidad también del propio oficio de salir a la cancha, por así decirlo, a producir. No sé, Lucy, te respondí, si no, interrumpí. Sí, 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 total, total. Muy bueno, Bueno. gracias. Nos fuimos. Y después, esto me parece como importante porque creo que ahí está la cuestión, de que cuando uno es productor o productor independiente de sus proyectos, digamos, esto de que no es que, es porque
o sea, se puede decir como que es la dueña de la película, el productor, la productora, la casa productora, porque es el titular de los derechos y de las responsabilidades que va a implicar, o sea, relativas a las películas. Y ahí dejaba como dos leyes que si bien, bueno, con todos los cambios que tuvo la ley de cine, que es algo como que hoy en día no se está cumpliendo en gran parte, digamos, porque el Inca tener las ventanillas continuas inhabilitadas. Sí se sigue el plan de fomento, se puede decir, desde donde se están lanzando concursos que han disminuido muchísimo la posibilidad de producción, ¿no? Donde antes había más de 100 producciones, hoy hay menos de 15. Y la ley de propiedad intelectual, que me parece que sobre todo más teniendo en cuenta la coyuntura o el contexto actual, con todo lo que está sucediendo con las inteligencias artificiales, también habla de eso, bueno, muchas veces la clave termina siendo de quién tiene los derechos y si los derechos son este, exclusivos o no. Eh, entonces, eso como que también me parece que alguien antes de adentrarse a querer ser productor o querer entrar en una coproducción, que también la podemos pensar en clave desde lo internacional entre dos empresas a entre dos productores y de distintas nacionalidades, como hasta dos productores de la misma nacionalidad de distintos territorios, que fue el caso de otra película documental que vamos a estrenar en octubre, que la pudimos terminar gracias a acuerdos de coproducción nacionales, con el caso con la provincia de Misiones, que hoy cuenta desde hace bastantes años ya, con un instituto de cine que nos permitió obtener fondos cuando el Inca cambió en la gestión para poder finalizar con la postproducción de una película. Hasta la coproducción entre pares, digamos, en poder hacer, por ejemplo, otro documental que yo fui productora, fuimos 4 personas humanas o físicas, como se decía, coproductores del documental. El director, que también era productor, y 3 productores más, que fuimos trabajando en distintas instancias en el proyecto y como que fuimos haciendo camino al andar, pero digo, también es como algo importante a tener en cuenta. Además de esto, ¿no? De que uno es titular de un porcentaje de parte de los derechos y que eso nos hace tener responsabilidades a las cuales hay que tomarles atención. Eh, hasta, ahora se me fue la idea, pero bueno, eso, que somos los responsables de la película, que es importante tenerlo en cuenta, y que todo tipo de asociatividad, si a eso quería ir, es una forma de ponerle más fuerza a la película independiente para que no esté tirado el carro por uno solo, que es a veces también otra sensación que puede pasar en esta cuestión de producción independiente, de sentirse como que es demasiado. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Se están durmiendo, los estoy aburriendo. Podemos ir también hacia otro lado. Pero bueno, yo creo eso, que son 2 leyes fundamentales a tener en cuenta para sus recorridos por lo menos también estaba pensando que están varias conectados que están trabajando con sus proyectos en desarrollo en Incubab. Entonces, como que acá el consejo que vendría a ser más es firmen contratos, firmen acuerdos entre las partes. No es que a veces ni siquiera, si no tienen dinero para pagar una asesoría legal, como una consulta o alguien que les chequee háganlo igual, digamos, de tener en claro por lo menos cómo van a entrar a trabajar en una película con otros socios o socias, porque hacer una película independiente toma quizás muchos más tiempo y años que lo que lleva a una película impulsada por una plataforma hoy, que digamos que es muy alto el nivel también, que las plataformas globales empezaron siendo, yo me acuerdo que antes había como una cuestión de ir a los mercados que decían, están los agregadores, el agregador de Netflix, el agregador de esto, y ahora es más como, bueno, desde hace varios años las plataformas son productoras, pero no independientes, digamos. Ahí podemos también tener un debate sobre el término independiente. Bueno, y vamos a la próxima. Bueno,
Esto es un material que está en IDA, que después se lo voy a compartir, o no sé si quieren también se los puedo dejar acá en el chat. Está en inglés, pero que me parecía súper interesante también de esto que trabaja del triángulo de calidad, ¿no? A la hora de seguir pensando en este diálogo, estas tormentas también que pueden existir entre esta idea narrativa y idea de producción, ¿no? Y pensar en este triángulo de calidad que se hablan en estos artículos de IDA que les decía, son más enfocados en docu, de que vamos a tener la película, el presupuesto y el calendario, y pensarlo en si es bueno, si es rápido y si es barato. Si tuvieran que elegir dos, ¿cuál elegirían, digamos, para que funcione? Y son como preguntas también interesantes a la hora de pensar qué película quiere hacer uno, y qué le gustaría tener más, y a veces también es como un dilema, digamos, otra cosa que también a veces un ejercicio que medio es bueno, que si yo les haría la pregunta, si ustedes tienen un presupuesto alto, de que les entró una cosa, pero tienen posibilidad de elegir entre un director bueno, o sea, algo de las tres cosas, director, guión o actor o actriz, va a ser malo, digamos. ¿Con qué se quedan? ¿Qué prefieren? ¿Con cuál creen que va a ser la fórmula que va a salir bien? Si algo de esos tres componentes no sería bueno. ¿Se entiende? ¿Me expliqué o la embarré? O sea, si tienen el presupuesto, pueden elegir qué prefieren, que dicen, bueno, si yo tengo un actor que más o menos zafo, pero el guión y la dirección tienen que ser buenísimas. ¿Con qué se quedan? Digamos, hagamos un diálogo ahí porque si no también me siento muy sola hablando acá. No sé, a ver, ¿se escucha? ¿Quién es? No sé si se Celia. Ahí está Celi, hola escucha, Celi. pero se Sí, escucha, ¿cómo van? Sí, 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 se se Bien, escucha. escucha. se escucha. Para jugar, porque Sí, todo obvio. sale mal. Em, no sé, yo ahora que estoy con esto de tratando de producir y dirigir, como armar un desarrollo de proyecto, que también empiezo a ver también lo que es el guión, y estoy más confiada por ahí con mi experiencia como actriz, me parece que un buen director y un buen guión puede zafar a actores maletas. Eso sería mi conclusión. Como Bueno, que por más que tengas actores que la rompen, si el guión es malo, no zafa nadie. Bueno, capaz que el director ahí puede hacer algo, pero me parece que el guión y la dirección, que tiene que estar con visión en todo, los priorizaría. Creo que un buen director y un buen guión pueden hacer que actores malos salgan adelante. Perdón, bueno, ¿puedo igual interrumpir ¿quién acá? quiere? Sí, Yo creo que quizás un buen director y un buen actor puedan levantar un mal guión. Eh, o sea, mal guión hay que ver si es mal a nivel de escritura o a nivel de historia, pero eso, una buena actuación y una buena dirección yo creo que podrían levantarlo. Ya una mala actuación, por más bueno que sea el guión, te arruina porque es lo primero que ve el espectador. Y un mal director va a hacer que se vea feo por más que la historia esté buena, incluso puede llegar a arruinar la buena actuación del actor porque lo está dirigiendo mal. Eso digo yo. bueno, alguien más. Pero vieron que, o sea, es válido todo lo que tira Gonzalo y lo que tira Celia también. O sea, como que de repente es medio una trampa también, ¿no? Ahí teniendo como, pero son interesantes estos triángulos o estas tríadas, esta otra que traigo, más allá de la que tengo en pantalla más específica para documental, porque es como que en realidad o sea, en esa ecuación, tener algo que está muy mal, siempre nos va a terminar tirando para atrás. Entonces, mejor es como intentar encontrar la coherencia, ese equilibrio entre esos mundos. No sé si alguien más tiene a lo mejor algo para aportar. eh, o Daniela yo, Fiore dice en el chat, creo que el guión es fundamental. ok. Creo que podríamos estar horas discutiendo y que no llegaríamos a un acuerdo, pero pasa siempre.
Y nadie dijo, no sé si alguno lo piensa, estaría bueno, que lo que no se negocia es que con un guión malo y un buen director y un buen actor sí se podría salvar. Bueno, ahí yo pensé, qué loco esto de que como las series ahora que uno ve mucho, tienen al director en un plano muy secundario, ¿no? Es incluso para llamar a algo taquillero, ¿viste? Envidiosa, cómo arranca con un director que no, yo porque lo seguía justo y vi que era el director y ahora cambió y sigue con otras temporadas con otro director y uno se pregunta qué habrá pasado ahí, eh, si ya el proyecto desde el vamos estaba impulsado por ese director o si el director era un contratado más, tipo proveedor, porque viste que a veces en la serie yo imagino que capaz que llaman a uno a dirigir algunas temporadas, un capítulo y vuelan, pero pareciera como que algunos formatos tienen fuerza a pesar de quién lo dirige, y eso puede rotar, cosa que es muy común, creo que más en el universo de la serie. Se me complica pensarlo a nivel película, Sí, quizás pero la imagen de que yo traigo de director o directora es con esa mirada más autoral, digamos, que puede haber. claro, El esquema series está como más esta figura del showrunner, que combina un ok, poco claro. eso, pero, pero bueno, es un ejercicio interesante para pensar y para hasta a veces preguntárselo y también a veces hacer el análisis como. Está bien, sumando al actor, podríamos reemplazar en documental como por los personajes o de quién estamos haciendo ese documental, sobre qué, sobre si nuestra temática de la historia del documental es fuerte o no, y de pensar siempre, bueno, entre estos tres, ¿qué es mi fuerte y cuál es lo que tengo que trabajar para mejorar o qué vuelta puedo dar para. Como yo traía ese ejemplo de que, digo, si de pensar diferente, ¿no? Sumando a otro tipo de talentos, como pueden ser personas claves también en los procesos creativos y de producción, como pueden ser en documental para mí, sobre todo, los montajistas son claves, ¿y por qué traigo a los montajistas? Porque yo estoy eh, segura, digo, por lo menos en mi experiencia en haber hecho varias películas, que el montaje es el guionista, es parte de. En montaje también se arma el guión de un documental, digamos. Y ahí, como con la fórmula del documental, y sería una filmina que podría haber puesto y no la sumé, de cómo las etapas de una producción audiovisual tampoco se cumplen a rajatabla, digamos, y que muchas veces los documentales que se pueden tener el tiempo, y ahí volvemos a este triángulo de calidad, que pueden tener más tiempo para montaje y para dejarme editar los materiales o montar, escribir cuando se está montando y salir a grabar también para ver esto que me está faltando o esto que terminaría de enlazar o hacer el punto de conexión que estoy necesitando para que cierre la historia y la trama en la película que estamos haciendo. Así que bueno, gracias por participar. Pero bueno, hablábamos de esto, de este triángulo de calidad de pensar en estos dos, ¿no? Y que siempre, vieron que ahí dice rápido, bueno, barato, bueno, elegir dos, ¿no? También es como entender de que dos de estos, para pensar un documental, no nos van a llevar a un buen puerto, digamos. Si yo tengo poco presupuesto y lo quiero hacer rápido, eh, y hay algo ahí en la ecuación que no va a funcionar. Entonces también es saber interpretar qué está necesitando el proyecto y que si no tengo, o sea, de poder dividir el proyecto en etapas, que es a veces también lo que permite la estructura documental, al ser más versátil, de, bueno, salimos, grabamos, no tenemos plata ahora para salir a grabar porque no nos quedó presupuesto para alquilar equipos para esto, para lo otro, o porque no llegaron los fondos, o porque estamos esperando, o porque implicaría invertir, y me da duda a mí invertir como productora también, eso puede pasar, ¿no? Es como así, como decir, bueno, ahora, ¿por qué no nos sentamos, el director también o directora, a montar un poco, a ver un poco lo que estuvimos grabando, hacer ese ejercicio de reflexión y que se lleve adelante otra etapa de rodaje con los fondos, pero que ser cuidadosos con los recursos que hemos conseguido y los recursos que tenemos.
porque, bueno, es como cuando no sobra el dinero, hay que hacerlo rendir también en algún punto. Eh, Bien. Y ahí está. Y en ese concepto y lo que le estábamos diciendo es como que ahí se pone a pensar si tenemos eso, un presupuesto es barato, digamos, también este triángulo se puede pensar en esta cuestión, o sea, es buena la visión artística, el tratamiento que tenemos en la película, el guión, si quieren que lo llevemos a ficción, y el calendario, que es otra cosa, que no, pero que es medio fundamental, digamos. Y así como cuando uno prepara o arma su presupuesto, este calendario son como dos documentos que son medio siameses, ¿no? Para mí, ¿no? No se pueden pensar en clave como separados, sino que siempre te tiene que estar transformando y que si vos transformás tu calendario, también va a estar transformando ese presupuesto. Y a su vez tener mucho cuidado de no perder calidad o elegir, bueno, también eso, cuáles son mis innegociables, ¿no? Y poder tener ese diálogo con el equipo de producción o que el productor o productora lo pueda preguntar también a los creativos con los que está trabajando. Digo creativos y pensemos guionistas, directores. Eh, Esto, ¿no? De, bueno, realmente vale la pena que tengas, que hagamos 4 viajes a México, uno en tal meta, o sea, ¿qué es lo que va a ser de diferente la película? Eh, y bueno, y también pensarlos en claves, digamos, de qué película quiero lograr y se me estaban viniendo a la cabeza como distintos esquemas de películas que también les han obtenido otro tipo de reconocimiento haciéndonos sin clave de mercado, ¿no? Como la peli de Lau Citarella, que no me sale ahora, no me está saliendo el nombre, si alguien me ayuda la memoria, o la de Clarisa Navas del Príncipe de Nanagua, ¿no? Una película que grabó durante 10 años, que la fue haciendo con distintos fondos de manera independiente y que ahora, digamos, por el recorrido que ya puede haber tenido por otras películas también, bueno, y ganó Visión Durril, uno de los festivales más importantes de documental del mundo, que le sirve como plataforma para poder llevarlo. Pero bueno, ahí me pregunto, o sea, bueno, también hacer cine autoral, independiente, da estas posibilidades que quizás un cine o producción audiovisual como de series más a escala global y en trabajo con productoras que también están muy en la métrica, en la cantidad en eso, o sea, en cantidad de espectadores, no va a haber el tiempo que hay a veces y que también se necesita, ¿no? Si se puede tener tiempo sin abusar de eso, porque a veces sobreexcederse en el tiempo también puede hacer que las películas queden viejas, digamos, o que haya, o situaciones, ¿no? Digo, uno aprende mucho de los propios errores también, de decir, bueno, yo he hecho películas que me he puesto de acuerdo con el director o directora, que también eran productores de la película, de no, primero hay que hacer todo el recorrido por festivales, mucho, y después vamos a la sala. Y yo era, no, a las salas es como esa hora también leyendo. Entonces, a veces saber que si la película no entró, está bien, vos querés probar primero y a la espera a ver si entra en los festivales que requieren Premier Mundial. Si no entra por ahí, la película puede hacer un recorrido también paralelo, yendo a salas o intentando ventas a plataformas o a streamings para que va, o hasta subirla a un Vimeo pago eh, para, para eso, para que la película se empiece a difundir o liberarla o organizar funciones alternativas. O sea, como que, bueno, todo vale. No sé si hay como algún comentario, Lu, en el chat o alguien quiere agregar algo. Pero bueno, después les voy a pasar ese artículo de Ida, si lo pueden leer tranquilos y quedarse con ese material también. Y si Me quedó quieren... perdón, el comentario de Federico Piatti que puso antes que es un equilibrio, una balanza entre las cosas, ¿no? Totalmente, es eso que lo que yo hablo de que tiene que tener coherencia, digamos,
coherencia entre estos tres ejes, por si podríamos hablar de ese triángulo de calidad, como en que, bueno, que los números, o sea, que el diálogo esté fluido y que haya entendimiento entre las partes de la producción, porque nuestros recursos son finitos y hay que saber utilizarlos. Bien. Los últimos slides son más divertidos. Bueno, preguntas claves, fundamentales, que siempre para mí se tienen que hacer durante todo el proceso de la película, digamos, y que siempre tienen que estar como activas y respondiéndose. ¿Cuál aspiro que sea el público objetivo de mi película, no? Esa como fundamental, de hecho, siento que muchas veces pasa, uno trabaja en desarrollo, de mi propia inexperiencia hace un montón de años, era ponerle todos los documentos, trabajar, y a lo mejor a esto, que era solo una pregunta que se responde en 3 oraciones, no se la pensaba como corresponde pensársela, y es clave para para tener en claro cuáles son mis objetivos y saber a qué público la voy a orientar y qué pantallas voy a ir a buscar a eso, o si voy a intentar, quiero meterle una plataforma, no tengo los antecedentes, bueno, voy a intentar traccionar con una productora que ya haya trabajado con plataformas en la cual tengan confianza para intentar persuadirla para que esa película siempre mejore en una instancia más de desarrollo o entre desarrollo y producción, y si podríamos ir al caso del documental con algo ya grabado, con material factible que demuestre acceso a quienes con quienes estoy trabajando en el documental o con la temática, ¿no? Que se pueda ver, no que digan que estoy haciendo una película sobre una partera y muestro un material visual que no tiene nada que ver, que nunca se ve la partera, que no sabes si la vas a poder grabar o no, y que denote eso, que hubo acceso, que hubo aceptación y que hay confianza, que bueno, hay un espacio y una posibilidad para hacer una película. ¿Cuánto va a durar la película? Es medio clave, si bien puede haber como crisis de las distintas situaciones, pero bueno, saber, por ejemplo, hay un caso de una película que yo trabajé que fue como, bueno, primero ganamos premios de desarrollos de largometraje, la estábamos pensando en clave documental, era una animación hecha así más con ideas desde la animación experimental. En el medio llegó la pandemia, la directora editora se puso a editar, estuvo editando y de repente fue como hacíamos un trabajo de ida y vuelta, de conversación, de un montón de preguntas, y en un momento fue como, bueno, llegué a este corte y la verdad que me gusta. Y yo lo vi y sí, era hermoso. Y duraba 23 minutos, o sea, una duración compleja, porque es como un corto largo, ya pasándose a medio, que también es compleja, y fue bueno, ¿no? Tomar esa decisión, digamos, y seguir atentas a esa pregunta y permitirnos esa posibilidad. Que eso que queríamos que fuera un largo y que sabíamos que si iba a ser un largo iba a tomar muchos más años de trabajo, decir, bueno, no, llegamos hasta acá, nos gusta cómo funciona, que la película dure lo que tenga que durar y vamos con un corto. Y ese corto entró en el Festival de Jihlava, en República Checa, que es un festival súper importante, transitó por el Bafisi, por decir algo, que también los festivales terminan siendo como claves, pero es complejo, muy complejo llegar a festivales clase A. Una vez un distribuidor me dijo, que eran unas clínicas de análisis que habíamos quedado con un documental, me dijo, ¿sabes lo que pasa, Ana? Me dice, a tu película le falta músculo. Y yo acá, no me lo olvidé nunca más. ¿Qué es músculo? Digamos, más inversores, más gente que le estuviera poniendo la película. Era una película con la que yo había empezado a trabajar en una instancia ya de montaje porque me parecía súper valioso y fue decir, bueno, vamos, saquémosla adelante. Pensamos, tuve una ideación también de estreno alternativo que le fue muy bien y sabiendo a ese nicho, a ese público que teníamos que llegar. Pero bueno, entender también de que cuando uno en el cine es como, o no tenés ninguna película hecha y es tu ópera prima, que hay que trabajar mucho en las instancias de desarrollo y de moverse y de llenar esta agenda de contactos y de tener estas preguntas claves
siempre presentes, ¿no? De qué formato, para seguir leyéndolas también, en qué formato se va a rodar y que hay que entregarlas, dónde va a ser el rodaje, como tenerlo bien en claro y conversado y discutido. Los días de rodaje, cuánto se planean, o sea, lo que se llaman los primeros aproximaciones al plan de rodaje, y durante cuánto tiempo, o sea, como tener bien en claro, digamos, si, sobre todo porque por ahí en un documental es complejo que haya un guión técnico, digamos, o algo más específico, sino que se va a ir a grabar y también uno trabaja con la realidad de lo que pueda suceder, ¿no? De que se vaya a grabar una entrevista, si se quiere, y esa persona no esté bien ese día y que se intente o se quiera volver otro día. Entonces, bueno, cómo trabajar ahí con cuidado y con delicadeza y que ese diálogo esté constantemente, digamos. A mí me parecía importante también otras cosas de la charla de Juan Pablo que veía que decía, para mí el line producer, el director de producción, no me gustan los que están en oficina, como que tienen que estar en set. Y a mí me pasa mucho en las películas que yo soy productora y productora ejecutiva, que estoy todo el tiempo en set, siento, como que me llevo la oficina móvil y estoy ahí, pero hay que estar ahí, digamos, también, porque cuando vos tenés los recursos finitos para cuidarla, tenés que super cuidar. Otra anécdota que siempre digo es esa serie, cuando hice esa serie, la primera carrera, a veces me iba a dormir con el disco rígido, lo ponía ahí como escondido, ¿no? Porque tipo, si entran a robar a mi casa, no sé, lo que no se pueden robar es la película. Era así, entonces de repente también ahí te empezás a dar cuenta de la pasión que te atraviesa o de toda la responsabilidad que uno tiene, ¿no? Al hacer una película independiente donde uno está poniendo un montón en ese plan. Eh, y hablo de esto, de poner estos aportes, como se dicen en los planes de financiación, estos recursos que muchas veces son también nuestra fuerza de trabajo, nuestras horas y horas frente a una computadora escribiendo, nuestro movernos de acá para allá para lograr mejorar los recursos para hacerla. Otra pregunta importante para mí es cuál es el equipo, el key crew clave. A veces, qué sé yo, es entender el diseño de la película que estoy haciendo y saber, bueno, para esta película es más importante el montajista que el director de fotografía, porque tiene un estilo más que, o sea, o es clave a nivel narrativo que la cámara va a ser una subjetiva y lo va a ser la propia directora y no sé, o sea, como que terminar de pensar como, bueno, esta película sin, este documental tiene que sí o sí tener una directora, un director de arte, porque va a ser fundamental para ayudarnos a trabajar en la composición de cada cuadro, porque tiene algo artístico esa película. Entonces, saber, digamos, hacia dónde destinar esos recursos finitos que tenemos. Como es, vuelvo a este caso, digo, yo sé que no puedo invertir en 2 montajistas, que es una locura, porque yo necesito ese equilibrio, esa coherencia, ese balance y decir, bueno, tener un montajista y sumar un asistente de dirección que sea con mucha experiencia y que sea clave porque voy a estar trabajando con un ópera primista que va a necesitar estar rodeado de un equipo técnico con mucho oficio, con experiencia, eh, y bueno, intentando trabajar en clave de que haya buena onda y que se lleven bien entre el equipo. Otra pregunta, ¿cuánto material de archivo, animación u otro se necesita? Y esto, vuelvo a repetir que como que en clave más de documental, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que cambió, digamos, post pandemia, cómo empezó a estar el tema del material de archivo mucho más fuerte y de situaciones que pasen de películas documentales que están llegando a festivales clase A, no específicamente de documentales y que ganan premios importantes, mientras que antes siempre es como que decimos, bueno, los documentales somos los documentalistas son los presupuestos más chicos, todo es más complejo y como que jamás estás pensando en la alfombra roja, por si así le tenemos que decir. Esta otra pregunta súper importante para documental, sobre todo, ¿cuál es el tiempo previsto para el montaje? Eso es como, por eso que decía antes que en el montaje se escribe, se arma el guión, está esa parte creativa, siempre tener muy en claro y saber con quiénes estamos trabajando de
cuánto tiempo quiero, o a lo mejor también puede estar de yo prefiero más jornadas para rodaje y menos para montar. Pero generalmente, y creo que podemos poner ahí en el chat, con experiencias que hayan vivido, tanto sea ficción o documental, si les ha pasado que han terminado antes el montaje de lo que preveían a nivel calendario, por ejemplo, o organigrama. Y lo mismo, no sé si alguien contestó en el chat, Lu. No, No, yo te aviso. bien. Pero no. Y lo mismo, así como yo decía, el montaje, los procesos de post son súper importantes también saber cuáles, porque y entender en qué orden hacerlos. Porque después, nada, he entrado a proyectos o trabajado en cosas que dicen, no, porque ya estamos para post de sonido todo. Y la banda sonora y la música, va a tener música original, con lo que a veces tardan en los músicos en componer, y ese músico con el que vamos a trabajar, ¿está registrado? ¿Es socio de SAIC? Porque si no, que se prepare y se siente, porque va a tardar un rato en cobrar. Porque digo, también es tener muy en claros esos procesos y los que nos lleva, y sobre todo, digamos, bueno, ahora está muy complejo, pero cuando la experiencia es con la producción del Inca, con estamentos públicos que conllevan muchos tiempos burocráticos, que muchas veces hacen mucho más compleja la tarea de calendarizar. Pero bueno, siempre plan A y plan B. Y después, bueno, el tiempo de montaje, y si existen también, hacerse esta pregunta, restricciones externas de programación o una fecha de entrega rígida, digamos, como es el caso cuando se hace una película para el Inca, siempre está esto de la copia A que se tiene que entregar, y ahora, antes, en gestiones anteriores del Inca, era como más factible poder solicitar una prórroga, y que sobre todo un documental, imagínense, tiene mucha más lógica, porque un documental en 12 meses, y sí, es bastante irrisorio presentarlo, a menos que sea para un contenido específico pedido para la televisión y a trabajar con un deadline. Entonces, antes se podían pedir bien en el Inca estos 6 meses para prórroga, y hoy por hoy esos 6 meses tienen un costo. O sea, te cobran esa prórroga que uno está pidiendo, por así decirlo. Eh, Así que eso también hay que tenerlo muy en claro antes de aplicar a fondos o de aceptar o de firmar un contrato, si me va a convenir o no. Y esto vuelve a esta idea de esta tensión entre la idea narrativa y la idea de producción, si eso va a ser tener menos tiempo que el contenido al que yo pueda llegar a la película, que no, o sea, no cumpla las expectativas que me propuse. O si dentro del presupuesto vamos a considerar lo que hay que pagar para esa multa, o si quizás también vamos a decir, bueno, vamos a jugárnosla porque es el último año de gobierno de esta gestión, a que venga algo que es renovador y que eso se modifique, ¿no? También es bastante complejo, sobre todo al realizar producciones visuales, tanto sea con el Inca o con fondos regionales. Yo como consejo siempre de producción, siempre decirles que en la medida de lo posible intenten de finalizarlo, sobre todo para poder cobrar muchas veces los fondos internacionalmente. Se cobran en cuotas, digamos, no es que te entregan todo el financiamiento junto. Y de ser muy responsables con estas fechas, para no perder posibilidades y no entrar en problemas legales que vayan en detrimento de la película y que quiten presupuesto para la parte final de la película. Bien. Y bueno, y acá lo que nos va a pasar, estamos re bien, la carpeta está fantástica, la tenemos toda lista, ganamos un montón de fondos, listo, lo logramos, nos entró la primera cuota del Inca, ponemos a riesgo, sí, vamos, grabamos, y el día que empezó el rodaje no entró la cuota del Inca, al otro día tampoco, la semana siguiente tampoco, tenemos todo ok. Como a mí me gusta esta metáfora de la pelota en la cancha del otro, futbolística, ¿no? El Inca, el fondo que me está financiando y sea internacional, me pide algo,
yo tengo que ser súper expeditivo y ponerme a trabajar, saber tener el orden de prioridades y devolver, o sea, como que la pelota quede en la cancha del otro, ¿no? Como responder rápido ese mail, ¿no? O sea, sobre todo cuando son internacionales. Yo me acuerdo hace mucho tiempo una productora bueno, gente con la que me he formado que decía, si te llaman por teléfono de un fondo internacional, tenés que atender, no te puede ser que ay, me asusté, lo leo después, no sé qué, o sea, los mails de cualquier tipo de fondo que sea, se responden y se responden en el día recibido y a lo sumo al otro día, digamos. También esta responsabilidad de la producción de estar atentos a, no puedo poner en el Inca, sigo con el Inca, pero un mail que no chequeo nunca, no, tengo que estar atento o que sea un correo al que yo tengo acceso todo el tiempo por las distintas responsabilidades. Pero bueno, o sea, esto pasa siempre, chicos, los planes del universo, o sea, va a haber de los distintos problemas que se puedan imaginar. Con un corto, que ahí lo veía, bueno, que hay varios, creo que estaba Balta acá, que fue el director de fotografía, con 40 tableros, Balta, no sé si te acordás, estábamos muy bien, una semana en una locación que habíamos conseguido, set controlado, qué problemas podíamos tener, estábamos bien de presupuesto, todo. Al día miércoles, esto fue en agosto del 2018, devaluación del dólar, la moneda a la hecatombe. Era como, yo recuerdo, el equipo era como, compro ahora dólares porque si no, que si va a seguir subiendo, o sea, gente preocupada por eso. Yo decía, acá que estoy a salvo de que se puede, o sea, de otros problemas, sucede eso, algo que me excedía como productora, que no se podía resolver, pero que era como, bueno, ¿y cómo voy a hacer la postproducción? ¿Y cómo trabajo con los fondos que tengo reservados? Y hablar rápidamente con los proveedores en rodaje o pensar esa estrategia para, te pago hoy, pero no me aumentes el precio, ¿no? Siempre eso, pensar distintas opciones y planes para superar, como podemos ver en el meme, que está el agua, pero se sube al barquito para poder cruzarlo y pasar. Bueno, y acá más Este es un clásico que a mí me encanta, como diciendo, siempre va a pasar, van a pedir hasta, digo, o sea, todo el equipo técnico, sobre todo, ellos van a insistir, está muy bien que eso suceda porque ahí está esa tensión, y bueno, lo que logra conseguir producción, porque bueno, también hay que entender de una producción independiente con lo que contamos y lo que no contamos, y también hoy, digamos, le podemos poner esa disputa de calidad, que es más lindo por ahí el dibujo hecho por uno propio que el generado por inteligencia artificial, podemos decir. Esta siempre también. Resolvemos problemas, apagamos incendios y tenemos que intentar, además de eso, de mantener la coherencia, del tino, de no, que si, o sea, de si el resto del equipo está muy preocupado, bueno, calmarlos, y apagar esos incendios, ¿no? Y esta es otra que, si bien es de los freelancers, pero me da mucha gracia y como bueno, para llorar un poco y reírnos también, pero también como que el productor independiente termina siendo, es como esa otra figura también a veces que está también en boga del emprendedor, ¿no? Que sos tu propio jefe, que te tenés que poner tus propios metas y cumplir y trabajar, y a su vez por ahí tenés otros trabajos, y que el emprendedor, a menos que despegue como empresa, también termina siendo un monotributista o freelancer, digamos, o que está agarrando distintos proyectos. Yo me acuerdo que otro productor colega decía, yo no entiendo por qué hacemos fiestas de fin de rodaje, ¿qué estamos festejando? ¿Que nos quedamos sin trabajo? Como en esas situaciones más en clave, como para traer algunas acá para recuperar. Y esto bueno, que son todos los imprevistos también de producir en Argentina o en Latam, digamos, en Latinoamérica, de esto, de que se ofrecen, o sea, que te piden cosas por favores porque se quedaron sin plata, y que uno también, bueno, son alternativas. No tengo plata, pero tengo la posibilidad de hacer un trueque, digamos, si no me quedo. O sea,
vos pasás alguna cosa de contacto, yo cuando vengas a estrenar tu peli a Rosario te abro las puertas, te paso contactos de prensa. Entonces, hacer redes es como súper clave también en este tipo de producciones. Y también para empezar, aunque uno también pueda tener ese objetivo de llegar a una plataforma y de que sus contenidos lleguen a una plataforma y que se instalen ahí. Quick. Ah, y esto se rompió el archivo. Anda a saber qué era. Ah, bueno. No, este era un meme que hice con inteligencia artificial. A ver si se carga un segundito. No, está roto. Bueno, pero básicamente era como, lo voy a dejar un toque a ver si se recupera. Era lo que piensa mi familia que estoy haciendo hoy en 2025 como productora ejecutiva y como lo hace la IA, ¿no? O sea, es bien hegemónico, blanco, pelito, con el megáfono diciendo action, que es como la imagen que se tiene del hacer cine, y abajo la productora con el Inca cerrado, esperando un meet a las 3 de la mañana con Europa para conseguir fondo, con unas ojeras hasta acá, tomando mate, con el celular acá, corto acá y me tengo que ir al otro trabajo en esta época de plurimpleo, pero bueno, representaba un poco que es muy complejo ser productor y es toda una decisión. Bueno, y como para ir cerrando, porque estamos bien, 1 hora y media, ¿no? Algunas notas y preguntas para que no tienen que tener necesariamente respuestas, pero que yo siento que siempre hay que estar en constante movimiento. Yo me pregunto, ¿no? ¿Y cómo producir sin Inca? El tipo de producción al que yo había elegido y al que vengo apostando todos estos años era un plan de negocio, si se quiere, que la llave del Inca era fundamental. Yo me encuentro en un momento que la otra vez contaba, digamos, con documentales y cortos, ya voy como cerca de 9 películas como productora y cumplí como en algún punto con los antecedentes que anteriormente, mediante el régimen general de fomento, se pedía para poder acceder a estas audiencias medias sin tener que estar en una instancia de concurso, sino poder ser evaluado por un comité que den o no interés, pero bueno, poder planificar un proyecto, ¿no? Para mí una de las respuestas ahí es que hoy en día, y bueno, siento que no lo he dicho yo sola, que he hasta leído en notas de Axel Kuchevaski, ¿no? De que los fondos regionales hoy, o como el ejemplo de lo que contaba de esta película que pudimos terminar gracias a los fondos del IABIM de Misiones para postproducción, son claves. Las políticas de cash rebate, de reintegros, también generan posibilidades de generar industria y de armar productores más agresivos, si se quieren, o que puedan salir a trabajar con esos fondos y generar otro tipo de ecosistema en el cual moverse. Salas vacías y cada vez menos producción local, y está pasando, digamos, ¿no? Ya están cerradas y es lo que se empieza a ver, y también en esto que está pasando, ¿no? Que ahora es como esa migración que se dio, que las audiencias están en su casa decidiendo, eligiendo una plataforma y viendo un contenido ahí, o viéndolo por YouTube o por Vimeo, que también, plataformas. Eh, y eso, digo, lo complejo de lo que pasa con las salas. Hijas del Maíz fue un documental que empezamos a desarrollar en 2016, lo terminamos fines de 2023, 2024 hizo festivales y ahora logramos sala. Yo estoy intentando lograr sala desde fines de 2024. Y encima es como, bueno, del interior del país, éramos productores independientes, la montaña es más alta todavía, más compleja. Eh, y, o sea, yo pienso, o sea, es difícil, digamos, porque nosotros a su vez se van perdiendo esos espacios de salas, se está transformando la casa y las plataformas no dan lugar sobre todo más a estos contenidos independientes, si no lograron una consagración, laureles, si lo queremos pensar. Entonces es, bueno, es algo
para preguntarnos, sobre todo pensando en lo que se ha generado así como históricamente en nuestro país, de todo el suceso de la cantidad de escuelas de cine que hay, digamos. Es algo que a mí me sucede, digamos, los alumnos que yo tengo en la escuela de cine, hace 3 años que estoy y en el primer año yo tenía estudiantes que siempre hacían la pregunta, bueno, ¿alguno ha tenido experiencia de trabajar en algún corto como meritorio, como aprendiz? Y sí, levantaban manos, había como conversación, un diálogo, y ahora a medida que han ido pasando los años, cada vez hay menos, o sea, y también lo han llevado a decir de, no, me fui a estudiar otra cosa, me digo, porque no están teniendo lugar para prácticas en esos espacios también que son fundamentales. Bien, sigamos con las notas. Para la mayoría de los cineastas independientes, la financiación llega poco a poco, si es que llega. O sea que también, y ahí vuelvo a siempre pensar distintas opciones y planes, es como, bueno, también puede estar esta decisión de decir, no quiero estar 3 años más con esta película, aceptar, acordar, estar de acuerdo con el contenido y bueno, y decidir, o esto, bueno, me llega esta financiación, voy a salir a hacer la preproducción, voy a salir a hacer el rodaje y voy a esperar, voy a hacer una campaña de crowdfunding, voy a buscar microcréditos, buscar las opciones, salir a buscar socios a instancias de work in progress, eh, en las distintas escalas para poder terminar una película. Entonces, es como un poco tener esto en mente para tomar decisiones y no pasarse todos los años buscando financiación o llegar a ese plan de financiación ideal para poder hacer una película. Yo muchas veces también, así como en mi jerga interna, le digo el presupuesto, he presentado, bueno, este es el presupuesto que hasta el que yo llegué presupuestando, con todo lo que conversamos que queremos trabajar, y este es el puro huesos. Con este, o sea, puro huesos, así como mal, se puede hacer. No, quizás no va a quedar lo que estás imaginando, puede quedar algo bueno, funciona y también está, bueno, en esa decisión de cuánto tiempo se quiera invertir y volver a ese triángulo de calidad en esa película. ¿Cómo pensamos la distribución? Pensarla siempre y desde el principio, porque no es que los distribuidores van a ser personas que van a entrar así al final, o si entran también son socios, pero se hace muy complejo y los productores independientes terminamos siendo distribuidores de nuestra película. Y si nosotros no las movemos, no hacemos esos contactos, no buscamos los socios estratégicos de esa etapa, desde los agentes de prensa hasta distribuidores con más o menos trayectoria o lo que quiera, no. ¿Qué va a pasar con esa película? ¿Se va a quedar guardada en un cajón? También puede ser que uno decida, bueno, la voy a subir. eh, Otro caso, con un documental que hice, dice, está en Cuevana la película, me dice el director, y yo, el director enojadísimo, yo decía, pero eso hay que festejarlo, te piratearon la película en esta instancia, que lo que más nos cuesta es conseguir esa audiencia, para mí es un logro que terminen pirateando en esta situación donde no estamos hablando, obvio, de que uno está trabajando con presupuestos, y sí también, pero mega millonarios, digamos, y que hay otras personas que también son responsables de los derechos. Bueno, esto es un súper consejo también, dirigir o producir un cortometraje siempre antes de una ópera prima, aunque sea, y eso digo, hoy aprovechar y tener la tecnología a nuestro favor, digamos, antes había que conseguir fílmico, era mucho más costoso y hoy hasta se puede grabar con un celular en 4K y más, digamos, hay que tener una buena idea, pero hacer un corto que pueda ser también una carta de presentación o paralelamente, si se está desarrollando una ópera prima, pensar también en hacer algún corto que pueda ir en diálogo, ¿no? Y tenerlo en claro, pero bueno, es la cartilla de presentación y es muchas veces algo que te dicen, bueno, no, si no tiene que hacer un corto, si no, no entro, digamos, para coproducir inclusive. Eh,
Otra reflexión que yo siento que viene pasando en los últimos años en Latinoamérica o en Latinoamérica, y saco Brasil ahora, si se quiere, en el último tiempo, que ha cambiado bastante, y México, porque para mí también, al ser esto, son tantos, y al trabajar tan cerca con Estados Unidos y los latinos que están en Estados Unidos, hay mucho trabajo allá. Esto, de que dedicamos más tiempo a la recaudación de fondos que a la producción cinematográfica. Entonces, para mí sería todo un desafío intentar de equilibrar un poco más ahí, ¿no? Que se pueda salir más a grabar con las condiciones en las que aspiramos, ¿no? No digo sin perder eh, la clave de industria, ¿no? De poder trabajar con las cosas en regla, con los contratos, con las personas que trabajamos que puedan tener una RT, y cuidándonos y cuidando la película y cuidando a todas las personas que trabajan para que ese proyecto se pueda llevar adelante. Pensar y estar atentos siempre a las ventanas de oportunidad, entender, el saber leer, digamos, qué contenidos están como traccionando más ahora. No sé, por ejemplo, si uno tuviera una película vinculada al océano hoy y, y la tengo ahí, re cerca, doy más tiempo de montaje, y yo diría, con todo lo que está pasando con el CONICET y la exploración abajo del mar y eso que estalló, bueno, se da como una oportunidad ahí para reorganizar si uno tuviera, por ejemplo, una película, o que tenés una película que ya la hiciste, que se estrenó en otros años, que está ahí, bueno, para intentar iniciar conversaciones de vuelta, y que a lo mejor alguna plataforma de medio término, digamos, o inclusive, bueno, Cinear también se encuentra en un problema ahora porque no estarían dando mucha respuesta, eso es lo que entiendo ahora, porque cambió de órbita de gestión, pero hablando de algo nacional, pero bueno, intentar eso, eh, organizar una función especial o lo que sea, ponerla de vuelta en vidriera, ser estratégicos ahí. Eh, Hacer bitácoras es algo que también recomiendo, o una carpeta, digamos, donde se puedan ir dejando todas esas notas que son fundamentales para la producción de la película, desde armar la lista de agradecimientos y de créditos desde el inicio uno del desarrollo hasta todo lo que va pasando durante la etapa de producción, postproducción y demás. Y una muy buena organización de la documentación de los proyectos, o sea, tener acceso, tener siempre backup, o sea, fundamental, es como siempre entrar a trabajar en los proyectos, y eso, o sea, y eso es tarea de los productores, porque digamos, como los directores de guionistas pueden estar más en clave, pero yo entro a trabajar en un proyecto y tenés un disco rígido donde tenés todo este material que ya estuviste grabando, esto, sí, bueno, cuando nos entre el primer fondo, lo primero que se invierta es comprar 2 discos, que esos discos estén uno en manos diferentes de cada productor, y que de esa manera, y siempre gemelos, y que tengan la misma información. Bueno, y hacer backup, y también hacer el análisis FODA, como en algún punto decir, que es más, no sé si saben lo que es el análisis FODA, pero bueno, ahí les dejé como una copia para que les quede, de esto de pensar la película que estoy haciendo y hacérsela en distintas instancias, porque a veces es como que se piensa, digamos, o esto que decía, estamos más tiempo buscando fondos de financiamiento, o esto que están de moda los certámenes de pitch. Pero yo siento que es como algo que está costando salir de esas instancias, además de lo que está costando producir, para poder lograr esto. Y bueno, llevar estos análisis de las fortalezas que pueda tener, las oportunidades, las ventanas de oportunidad que decía antes, y cuáles son las debilidades, cuáles son nuestros puntos más flojos, lo que podemos mejorar, lo que tenemos que cuidar más, y cuáles son las amenazas que no podemos controlar, que podemos tener desde afuera. Como eso, siempre intentar de tenerlos en clave y siempre en diálogo, y que un presupuesto, también me interesa que se lleven de esta charla, siempre va de la mano del calendario, del cronograma y de los tiempos, de los planes que tengamos. Bueno, eso ha sido todo. Ahí queda mi mail por si quieren hacer alguna consulta. Pueden seguir a Sin Espuma, que es la productora, así se enteran de cuando, bueno,
Veo muchos de Rosario, no sé si hay alguien de otra localidad, de Santa Fe, de otro lugar de la provincia, eh, pero bueno, invitarles a que sigan y se enteren de la información cuando Hijas esté en salas o disponible en alguna otra pantalla para que la puedan ver y que se lleven esta idea de que hoy más que nunca el trabajo colectivo y pensar el cine como un hecho colectivo es fundamental para que las películas puedan ser películas. Siempre pienso esta imagen también como para cerrar vieron que las tortugas, ya que estamos con el fondo del mar, ponen un montón de huevos en las playas, las tortugas marinas, y van, pero que de esos miles y miles de huevos que ponen, por ahí son muy poquitas las que logran llegar a meterse al mar sin que o sea, algún pájaro los intercepte o algún otro tipo de animal, una amenaza. Entonces, bueno, que hay que trabajar mucho para lograr ser una de esas tortuguitas y que se convierta en una película y no bajar los brazos. Y para eso es fundamental pensarse en clave con otros y construir colectivamente. Bueno, gracias por la escucha y por la invitación y el tiempo. Gracias, Ana. No sé si alguna tiene alguna preguntita que quiera hacer antes de que cerremos. Em, si no, yo tengo una que me quedé pensando de las cositas que fuiste diciendo. Te quería preguntar cómo fue tu experiencia llegando a los socios que tuviste en tus diferentes coproducciones. Digo, tanto la de México como la de Misiones. ¿Eran personas o casas productoras que vos dijiste, bueno, necesitamos un socio o una socia acá, vamos a buscarla? ¿O fue que apareció primero la casa productora y después encontraste la manera de asociarte? Me interesa saber cómo es el camino que sigue hoy un productor independiente para esas asociatividades que decimos que hoy son necesarias, ¿no? Bueno, fueron distintos esos dos casos. En el caso de la coproducción con México, éramos argentinos queriendo hacer una película que sucedía en una localidad en México, a raíz del director que frente a otro proyecto que había viajado por esos territorios, había conocido esta experiencia y quería contarlo y sabíamos que era una condición fundamental tener un productor en territorio y que también la película iba a tener chances de obtener fondos de ese país y tuvimos un concurso de incubadora también para sumarle por otros acá la incubadora documental que había sacado en ese entonces el Inca, que tuvimos posibilidad de quedar seleccionados, participar y bueno, y ser uno de los proyectos ganadores. Eso nos dio como los primeros fondos para viajar y cuando viajamos a México, que fuimos a un mercado en México, o sea, teníamos que elegir un mercado y sabíamos que para viajar, que nos convenía más ir a un mercado más chico, pero al territorio que nosotros queríamos ir, que ir a un mercado más importante, no sé, que donde quedáramos perdidos en una nebulosa, en una avenida de negocios, podríamos hacer, y que no tuviéramos como otras chances. Y estuvo muy bien porque si bien en ese mercado no conseguimos a la coproductora de la película, porque nos encontramos conversando con productoras más grandes, que nos hablaban de presupuestos con más músculo y más, y como que había otras condiciones, y estuvo bien, pero sí por fuera y teniendo esas charlas posteriores en el mercado, nos dijeron, está esta productora que viene a hacer este documental, que va muy en línea, ella se está armando, nosotros también cuando empezamos a desarrollar Hijas estábamos armándola, pensando como la casa productora, entonces fue bueno entrar en diálogo y saber que eso, una coproducción no se va a resolver de la noche a la mañana y que además es como que medio uno hace un matrimonio con el otro, tenés que tener una comunicación súper fluida, nunca cortar el diálogo, tener muy organizados los métodos de trabajo porque es como que cada cortocircuito puede hacer hacernos aterrizar de emergencia. Entonces, pero sí ahí lo que estuvo bueno fue entender de que yo sabía, o algo de lo que me convencí en ese entonces, era que
íbamos a poder trabajar mejor de alguna manera con un productor de otra nacionalidad y del territorio este que queríamos, pero que tuviera una experiencia más o menos similar que trabajando quizás con una productora con mucha más trayectoria o experiencia que quizás iba a entrar en el proceso creativo y que era algo que habíamos decidido con el director que preferíamos que no. Y logramos mediante esta productora, que es lo que se consigue, obtener los fondos del IMCINE. Y en el caso de las emisiones, fue más porque el director con el que estábamos trabajando me dice, yo quiero que se sume esta productora local, y ahí fue como, bueno, si bien la película no tenía una cuestión de territorialidad en Misiones, porque estaba grabada en las afueras de Ciudad de Santa Fe, era como, bueno, pero ¿y qué podemos hacer, no? Entonces fue como, bueno, Misiones puede aportar en la parte de postproducción. Y esto implica también todo lo que hacen los fondos regionales, ¿no? Que Misiones exigía esto, que si la postproducción la pagaba Misiones, los técnicos del color y del sonido tenían que ser de esa provincia. Y que también está bueno, obviamente que son acuerdos, porque por ahí era como que lo conversado era, bueno, queríamos que fuera tal persona, porque ya nos daba esa confianza, pero bueno, siempre hay que tomar decisiones y tomar riesgos, o sea, era hacerlo con este postproductor y poder pagarle, o endeudarse, no tener ese apoyo de Misiones, y bueno, eso es como son películas que siento que sin coproducción no se hubieran podido terminar. Bien, buenísimo. Bueno, si estamos de acuerdo, cerramos acá, salvo que alguno diga algo al final. Si no, te agradezco, te agradecemos desde Señal Santa Fe, desde la Comisión de Filmaciones, que te hayas sumado con toda tu experiencia y el laburo de armar este seminario para nada, seguir aportando ideas al viaje de producir. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Lu, a la Comisión de Filmación, al Gracias. Ministerio de Cultura y demás, y gracias a quienes se quedaron hasta el final escuchando, quienes participaron. Y bueno, eso, dejé mi mail también abierta a conversar, y bueno, a quienes están participando del Incubab, la mejor de las suertes, y que sus proyectos terminen siendo películas. Gracias, Ana, y gracias a todos. Nos estamos hablando. Un abrazo. Bueno, chao, Chao, chao. muchas Chao. gracias.